Las mil y una noches. Proemio. En el nombre de Alá, el piadoso, el apiadable. La loanza a Alá, el rey, el benéfico, el creador del universo, señor de los tres mundos, que levantó el firmamento sin columnas para sostenerlo y extendió la tierra como un lecho. Y la oración y la paz sobre nuestro señor Mohamed y sobre su familia y sus compañeros. Oración y bendiciones perdurables y gracia que hasta el día de la cuenta permanezca inalterable. Amén. Y después, en verdad, los hechos y los dichos de los que nos precedieron encierran semblanzas y ejemplos para los hombres de los tiempos nuevos, para que vea el hombre que piensa lo que a otros le sucedió y reflexione y saque de ello provechosa advertencia, y repase las crónicas de los antiguos pueblos y todo cuanto les acaeció a ellos y se contenga y ponga freno. Lord, pues, aquel que de las historias del pasado hizo una admonición para el presente. Ahora bien, de tales ejemplos son las historias llamadas Mil y una noches, con todo lo que en ellas hay de rarezas y maravillas y leyendas. Y en ellas se cuenta, pero Alá es el omnisapiente de sus cosas arcanas, y el todo misericordioso y el todo gracioso, y el que lo gobierna y lo da todo, que en los tiempos remotos y en los siglos antiquísimos hubo un rey de los reyes de Bení Sassán, que reinó en las islas de Al-Hind y de Az-Zin, y era señor de ejércitos y huestes, y tenía muchedumbre de guardias y servidores, y visires y emires. Historia del rey Shahriar y su hermano Shahsemán. Y al morir, dejó dos hijos en la flor de la edad, de ellos uno el mayor y otro el menor, y ambos caballeros bravos y esforzados, salvo que el mayor lo era más que el menor. Y reinó en el país y juzgó con equidad entre sus vasallos, y lo amó la gente de su pueblo y de su reino. Y era su nombre el de rey Shahriar, y el de su hermano, el menor, el de rey Shahsemán, y era rey de Shamarcandú y Aham. Y no cesaron las cosas de ir bien en los países de entrambos, y cada uno de los dos en su reino fue juez equitativo para sus vasallos por espacio de 20 años. Y ambos rayaban en el ápice de la holgura y la alegría, y en ese estado perseveraron hasta que el mayor sintió nostalgia de su hermano el menor, y ordenó a su visir que fuese allá y se lo trajese a su presencia. Respondióle aquel con el oigo y obedezco, y se puso en camino sin pérdida de tiempo, y fue caminando hasta que llegó allá con integridad, y entró en casa del hermano del rey, y le transmitió la paz y le hizo saber cómo su hermano, el rey, sentía ausencia de él, y le rogaba que lo fuese a ver. Respondió el rey con el oigo y obedezco, y mandó hacer los preparativos para el viaje y que aprestasen sus alfaneques y sus camellos y sus mulas y sus criados y sus edecanes y esclavos, y nombró a su visir juez en su país, y partió en el acto rumbo al país de su hermano. Y sucedió que la noche mediada acordóse el soberano de una cosa que dejara en su palacio olvidada, y tornóse allá, y al llegar encontróse a su esposa tumbada en el lecho, abrazada al cuello de un esclavo negro de entre los esclavos, y al ver aquello, ennegrecióse el mundo ante los ojos del soberano. Y en su interior se dijo, si ocurrió tal cuando apenas me alejara yo de la ciudad, ¿qué no habría hecho esta desvergonzada si me hubiese estado ausente con mi hermano todo el tiempo que pensaba? Desenvainó luego su espada y los hirió a ambos y los dejó muertos en el mismo lecho. Y tornóse al instante y dio orden de seguir adelante, y caminó de noche sin descanso hasta llegar a la ciudad de su hermano. Alborozóse éste con su arribo, y salió a recibirlo hasta que lo encontró, y la paz le deseó. Alegróse con él hasta el límite de la alegría, y sentóse a su lado y se puso a conversar con él, muy contento y animado. Recordó entonces el rey Shahsemán de lo que pasara del lance de su esposa, y entróle gran tristeza, y le amarilleó el color, y el cuerpo se le quebrantó. Y al verlo su hermano en ese estado, díjose para sus adentros, será debido a haberse separado de su país y de su reino. Así que lo dejó estar y no le preguntó nada sobre el particular. Pero después de eso, Shahsemán díjole un día entre los días, en verdad, hermano mío, que en mi interior tengo una herida. Mas no le reveló tampoco entonces lo que viera de su consorte. Y le dijo su hermano, Shahriar, yo querría que conmigo salieras de caza y montería, que acaso con ello se te ensanchara el pecho. Pero él rehusó, visto lo cual salió solo su hermano a cazar. Y había en el alcázar del rey unas celosías que daban a su jardín. Miró por ellas Shahsemán, y he aquí que se abrió la puerta del alcázar,
y por ella salieron 20 esclavas y 20 esclavos, y entre ellos iba la esposa de su hermano, la cual era por cierto de una belleza y un encanto supremos. Llegaron todos hasta el borde de una alberca, y de sus ropas se despojaron, y en corro se sentaron. Y la esposa del rey dijo, «Hola, Mesaúd». Y en el acto fuese a ella un esclavo negro, y la abrazó, y ella lo abrazó a él, y él la tumbó en el suelo, y lo mismo hicieron los demás esclavos con las otras esclavas, no cesando en sus besos y abrazos, y demás cosas parecidas, hasta que clareó el día. Al ver aquello, el hermano del rey Shahriar exclamó, «Por Alá, que con esto se alivia mi pena y se aminora lo que en mí hay de pesar». Y añadió, «Esto resulta más gordo que lo que a mí me ha sucedido». Y no dejó ya en adelante de comer y beber con apetito. Tornó luego su hermano de su cacería y saludáronse uno y otro con gran alegría. Y miró el rey Shahriar a su hermano y el rey Shashemán, y he aquí que le habían vuelto los colores, y se le había sonrosado el rostro y comía otra vez con apetito, siendo así que antes comía poquísimo. Admiróse el rey Shahriar al ver aquello y le dijo, «En verdad, hermano mío, que antes tenías la color amarilla, y ahora te han vuelto los colores de otro tiempo, y la cara se te puso encarnada. Cuéntame, pues, hermano, ¿qué es lo que te ha pasado?» Y le dijo su hermano, «El eclipse de mis colores te lo explicaré, pero dispénsame ahora de decirte el porqué de que me hayan vuelto otra vez». Díjole su hermano, «Explícame, pues, la causa del desvaimiento de tus colores y de tu decaimiento, que soy ya todo oídos y te escucho atento». «Has de saber, hermano mío», respondió Shashemán, «que cuando me enviaste a tu visir rogándome viniera a comparecer entre tus manos, luego mandé hacer los aprestos para mi viaje y me salí de mi ciudad sin demorarme. Pero hube de acordarme luego de la alhaja que pensaba regalarte y que dejara olvidada en el alcázar, y tornéme allá a buscarla, y me encontré a mi esposa durmiendo en compañía de un esclavo negro sobre los tapices de mi lecho. Di muerte a ambos en el acto, y me volví sobre mis pasos, y no hacía más que pensar en el caso. Esta era la razón del eclipse de mis colores y de mi postración. En cuanto a la de haberme ahora vuelto aquellos, excúsame de explicártela en este momento». Luego que hubo oído su hermano estas palabras, le dijo, «Por Alá, te lo ruego, cuéntame la causa de que los colores te hayan vuelto». Refirióle entonces Shashemán a su hermano todo lo que había presenciado. Y Shahriar le dijo a su hermano Shashemán, «Quiero verlo todo por mis propios ojos». A lo que su hermano Shashemán le dijo, «Finge que vas a salir de casa y montería y escóndete en mi aposento, y lo verás todo, y podrás convencerte por tus propios ojos». Mandó el rey Shahriar en el acto que pregonasen por toda la ciudad que el rey salía a cazar, y salieron las tropas con alfaneques a las afueras de la ciudad. Y dijo a sus criados el rey Shahriar, «Que no entre nadie en mi cámara real». Después de lo cual se disfrazó y volvióse al alcázar donde su hermano quedara. Y se sentó junto a la celosía que daba al jardín, y una hora del tiempo permaneció allí al acecho. Y hete aquí que vio entrar a las esclavas y los esclavos y a su esposa entre ellos, y todos se desnudaron e hicieron según dijera su hermano, y así se entretuvieron y solazaron sin parar hasta la hora de prima tarde. Visto que hubo el rey Shahriar aquel paso, voló su razón de su cabeza y díjole a su hermano Shashemán, «Anda y vente conmigo a correr los caminos, que no hemos de curarnos para nada del reino hasta ver si somos los únicos a quienes tal percance les ocurrió en el mundo. Pues si así fuere, preferible a la vida sería nuestra muerte». Y el rey Shashemán asintió a las palabras del rey Shahriar. Salieron pues ambos hermanos por una puerta secreta del alcázar, y echaron a andar, y no pararon de caminar día y noche hasta que, al cabo, llegaron junto a un árbol en mitad de un prado, y a cuyo pie corría un vénero de agua dulce a orillas del mar, el Salado. Bebieron de aquel agua y luego se sentaron a descansar los dos hermanos. Y no habría pasado una hora del día cuando advirtieron que el mar se alborotaba, y de él salía una negra columna que se elevaba al cielo, y hacía aquel prado que se dirigía con rapidez. Asustáronse los dos al ver aquello, y treparon a lo más alto del árbol, que era alto, y desde allí pusiéronse a atalayar qué fuera a pasar. Y hete aquí que llega un genio de estatura gigantesca y ancho de cabeza y dilatado de pecho. Y aquel genio subió a la ribera y se dirigió al árbol en que ambos reyes estaban encaramados, y se sentó a su pie y abrió la arqueta, y sacó de ella una caja más pequeña, y la abrió también. Y salió de ella una mocita de deslumbrante belleza que al sol fulgente semejaba, como dijera el poeta,
Despunta la alborada y se esclarece el día, y con su luz alumbra las auroras dormidas. Aquellas a las cuales los soles iluminan resplandecen también, y cual lunas rebrillan. Póstranse las criaturas ante Alá de rodillas, y al suelo caen los velos. No valen celosías. En cambio, si se extingue de su fuego la llama, surge del lagrimal de las lluvias la plaga. Ahora bien, luego que el genio la miró, la interpeló diciendo: «Oh señora de las sedas, a la que yo rapté la noche misma de sus desposorios, voy a dormir un poco». Y el genio posó su cabezota sobre el regazo de la joven hermosa y se quedó dormido. Ella entonces alzó su frente hacia la cima del árbol y vio a los dos reyes que allí se habían encaramado. Levantó luego de sobre sus rodillas la cabeza del genio y la dejó en el suelo, y ella se quedó parada debajo del árbol y por señas díjoles a los dos hermanos: «Bajad de ahí, no tengáis miedo del genio». A lo que ambos contestaron: «Por Alá sobre ti, dispénsanos de hacerlo así». Pero ella exclamó con enojo: «Por Alá sobre vosotros, bajad, pues si no despierto al genio y os matará a los dos de la muerte peor». Aterráronse entonces ambos y bajaron del árbol. Y ella fue entonces y les dijo: «Dadme fuerte, si no, despierto al genio y tendréis que sentir». Echáronse ambos hermanos a temblar y el rey Shariar díjole al rey Shashamán: «Haz, hermano mío, lo que te ordena y no te detengas». Pero el otro le dijo a su vez: «No haré yo eso, hasta que no lo hagas tú primero». Y ambos empezaron a hacerse guiños, al colto alusivos. Al ver lo cual, la joven dijo: «¿A qué vienen esos guiños? Si no os acercáis y hacéis lo que os mandé, despertaré al genio, y contra vosotros lo azuzaré». Acrecióse entonces el temor de ambos hermanos, e hicieron lo que ella les había ordenado. Luego que hubieron despachado, díjoles ella a los dos hermanos: «Estáos quietos sin moveros». Sacó luego de su manga una bolsa, y sacó de la bolsa un collar en el que había ensartado 570 anillos de sello, y les preguntó diciendo: «¿Sabéis por ventura qué es esto?». A los que ambos contestaron: «No sabemos». Y ella se lo explicó, diciendo: «Los dueños de estos anillos folgaron todos ellos conmigo a hurtadillas de los cuernos de este tirano inicuo, así que ahora vosotros me habéis de dar también vuestros anillos». Diéronle entonces los hermanos los sendos anillos de sus manos, y ella les dijo, después de tomarlos: «Este genio me raptó la noche misma de mi boda, y me metió en una caja, y metió la caja en un arcón, y le puso al arcón 7 candados, y lo arrojó al fondo del mar, al encrespado, el por las olas azotado. Y ha de aprender que las hembras de Milaya, cuando quieren una cosa, no las detiene nada. Como dijo uno: de la mujer no te fíes, ni creas en juramentos, pues sonríen o se enfadan según les dicta el deseo. Muestran amor de boquilla, llenan el engaño sus faldas. De Yusuf recuerda el lance, y meditan su enseñanza. De sus astucias aléjate, y no olvides que fue causa de que Iblis del paraíso arrojar a Adán lograra». Luego que ambos hermanos hubieron oído esas palabras, maravilláronse hasta el colmo de la maravilla, y el uno al otro se dijeron: «En verdad que a este genio le ha ocurrido algo más gordo que a nosotros». Alejáronse luego de la jovencita y regresaron a la ciudad del rey Shariar, y el rey Shariar mandó enseguida cortarles el cuello a su mujer y a los esclavos de uno y otro sexo. Y desde entonces solía Shariar, cuando tomaba esposa virgen y le arrebataba su virginidad, matarla aquella misma noche sin aguardar a la mañana. Y no dejó de hacerlo así por espacio de 3 años seguidos, hasta que al fin empezó a clamar la gente y a huir de la ciudad llevándose sus hijas, hasta no quedar allí mocita alguna que aguantase la cabalgadura. Visto lo cual, ordenó el rey Shariar a su visir le buscase una muchacha que fuese doncella y se la llevase para hacer según costumbre con ella. Salió pues el visir y buscó, pero ninguna mocita encontró y se volvió a su casa, airado y temeroso por su alma a causa de su soberano. Pero tenía el visir 2 hijas, dotadas de belleza y hermosura y gentileza, y garbo, y de cuerpos bien formados. La mayor, su nombre Sharashat, y la menor su nombre Dunyasat. Y había la mayor leído libros e historias, y vidas de reyes antiguos y noticias de pueblos pretéritos. 1000 libros dicen que reuniera de los libros de historias, de los libros relacionados con los pueblos antiguos, y los reyes pasados y los poetas afamados. Y fue Sharashat y le dijo a su padre: «¿Por qué te veo cambiado y de pena y pesadumbre cargado? He aquí que dijo un poeta nombrado: dile a aquel que sufra pena que la pena no es eterna, que cual se fue la alegría se irá el pesar cualquier día».
Oído que hubo el visir estas palabras de labios de su hija, le refirió cuanto con el rey le pasara, desde el principio hasta el fin, sin nada callar ni omitir. Y ella después de oírlo le dijo, por Alá, padre mío, cásame con el rey, y a fe que moriré o serviré de rescate a las hijas de los maometanos, y las libraré de entre sus manos. Díjole su padre, por Alá, sobre ti te lo ruego, no corras jamás ese riesgo. Díjole ella, no hay más remedio, sino que he de hacer lo que pienso. Equipóla, pues, el padre y subió luego a donde el rey Shariar. Y diz que Sharashat hiciera testamento a favor de su hermana menor Dunyasat, y le dijo, cuando yo vaya con el rey te mandaré a llamar, y luego que allí estés, y veas que el sultán ya despachó su asunto conmigo, me dirás, cuéntanos una historia, hermana, para que nos entretenga la velada. Y yo entonces te contaré un cuento en el que se cifrará, si Alá quiere, la salvación de todas las mujeres. Luego que su padre el visir subió con su hija al rey, al querer éste entrar a ella, echóse a llorar la muchacha con gran pena. El rey le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella le contestó, has de saber, oh rey, que tengo una hermosa pequeña, y querría despedirme de ella. Mi hermana. Mandó entonces el rey por Duniasat, y vino ésta a ver a su hermana y se abrazó a ella, y se sentó al pie del trono a su vera. Levantóse luego el rey y entró a Sharashat, y la despojó de su virginidad, después de lo cual ambos se sentaron y se pusieron a conversar. Y la hermana menor, díjole a Sharashat, por Alá sobre ti, hermana, cuéntanos un cuento que nos entretenga la velada. A lo que contestó la hermana, con alma y vida lo haré al instante, si me da la venia este monarca, el galante. Al oír esas palabras el rey, que no tenía sueño, holgóse de escuchar un cuento y dio su venia sin impedimento. Historia del mercader y el genio. Ha llegado a mis oídos, oh monarca, el afortunado, que había una vez un mercader muy acaudalado y con muchos asuntos en todos los países del mundo. Y he aquí que montó un día en su caballo y marchó a despachar asuntos en algunos países lejanos. Y sucedió que hubo de apretarle el calor, por lo cual se sentó a la sombra de un árbol, y metió la mano en su zurrón, y sacó de él un trozo de pan y unos dátiles, y se puso a comer para aplacar su hambre. Luego que hubo acabado de comer, tiró los huesos de los dátiles, sin preocuparse. Cuando hete aquí, que de repente aparece un genio de talla imponente, en su mano una espada reluciente, y llegándose al mercader le dice, levántate, que voy a matarte, como tú has matado a mi hijo. Y el mercader le dijo, ¿cómo puedo yo haber matado a tu hijo? A lo que el genio le contestó, cuando te comiste los dátiles y tiraste los huesos, vino uno de ellos a darle a mi hijo en el pecho y se cumplieron sus días y murió enseguida. Díjole entonces el mercader al genio, has de saber, genio, que soy creyente, y poseo muchas riquezas e hijos y mujeres, y dispongo de rehenes. Déjame, pues, que vaya a mi casa y le dé su derecho a todo el que lo tenga, y luego tornaré acá, y tú tienes mi promesa y convenio de que he de volver, y después harás conmigo lo que tengas a bien. Y Alá sea mi fiador contigo de lo que te digo. Vino en ello el genio y lo dejó ir. Tornó, pues, el mercader a su país y despachó todos sus negocios, y dio, según su derecho, satisfacción a todos. E hizo saber a su esposa y sus hijos lo que con el genio le había sucedido, y al oírlo echáronse a llorar toda su gente y sus mujeres y sus hijos. Hizo luego testamento el mercader, y quedóse con ellos hasta el cabo del año. Y finado que fue el año, se puso en camino con su mortaja bajo el sobaco, y se despidió de sus deudos y sus vecinos, y de toda su familia. Después de lo cual partióse de allí muy a pesar de su nariz, y se alzaron sobre él los lamentos y gritos. Fue caminando el mercader hasta llegar a un huerto, y era por cierto aquel el primer día del año, y estando allí sentado, lloroso por lo que su sino le había deparado, hete aquí que se aparece un jeque corpulento, y llégase a él, llevando a su zaga una gacela encadenada. Saludó al mercader el jeque y le deseó vida larga y feliz. Y después le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sentado y estás solo, siendo este como es un lugar que los genios suelen frecuentar? Contóle entonces el mercader al jeque su lance de marras con el genio y la razón de estar sentado allí. Admiróse al oírlo el jeque, el amo de la gacela, y dijo, por Alá, hermano mío, en verdad que tu fe es grande y tu caso notable. Si se escribiera con una aguja en el fondo de la pupila, daría materia de meditación al que medita. Dicho lo cual, sentóse a su lado y le dijo, por Alá, hermano mío, que no me he de apartar de junto a ti hasta no ver en qué para este tu lance con ese genio. Y sentándose junto al mercader, posóse a platicar con él. Perdió entonces los sentidos el mercader y entráronle pavor y susto y pena grandes,
y preocupación intensa, y el tío de la gacela seguía allí sentado sin apartarse de su lado. Y he aquí que a poco un segundo jeque se adelanta hacia ellos, llevando consigo 2 perros galgos de los perros negros, y después de decirles la paz sea sobre vosotros, preguntóles la causa de que estuvieran sentados en aquel sitio, siendo un paradero de genios precitos. Contóle entonces el mercader su historia, sin nada callar ni omitir. No llevaba mucho tiempo sentados, cuando se presentó allí un tercer jeque, llevando consigo una mula del color de los estorninos. Díjoles su saludo y preguntóles la causa de que estuviesen sentados en aquel lugar. Refiriéronle, pues, la historia desde el principio al fin. Y estando en esto, he aquí que una gran tolvanera se levanta y un torbellino se adelanta de en medio de aquel campo en que estaban. Disipóse luego aquella tolvanera y dejóse ver el genio, y en su mano una espada desnuda y sus ojos echaban chispas. Llegóse el genio a los reunidos y miró con fiereza al mercader y le dijo: «Anda y levántate, que voy a matarte como tú mataste a mi hijo y mi vida de mis entrañas». Rompió luego el mercader en sollozos y llanto, y también los 3 amigos alzaron su lloro y sus lamentos y sollozos. Serenóse al cabo el primer jeque, que era el de la gacela, y besóle la mano al genio y luego le habló así: «Oh genio, corona de los reyes de los genios, si yo te contare la historia de esta gacela y tú la encontrases extraordinaria, ¿me concederías como merced el tercio de la sangre de este mercader?». Y respondió el genio: «Desde luego que sí. Si me cuentas, oh jeque, ese cuento y lo hallo interesante, te prometo el tercio de su sangre». Dijo entonces el jeque, el primero: «Has de saber, genio, que esta gacela no es tal sino la hija de mi tío, y es de mi carne y mi sangre, y me casé con ella cuando era de pocos años y viví con ella 30. No me dio en todo ese tiempo descendencia, por lo cual tomé una esclava, y hube en ello un hijo varón que parecía la luna cuando despuntaba su fulgor, con 2 ojos hermosos de largas pestañas, con un ancho entrecejo y miembros perfectos. Fue creciendo poco a poco hasta que se hizo un mocito de 15 años, y siendo él de esa edad, vime obligado a emprender un viaje a cierta ciudad, así que me puse en camino enseguida, llevando conmigo mucha mercadería. Y la hija de mi tío, esta gacela, aprendiera brujería y magia de pequeña, y hechizó a ese mi hijo que te digo en forma de becerro, y a su madre, la esclava, en la de vaca, y se los dio ambos al mayoral de mi casa. Regresé yo luego, pasado largo tiempo de mi viaje, y pregunté por mi hijo y por su madre, y ella, la hija de mi tío, me dijo: «Tu esclava murió, y tu hijo huyó de casa, e ignoro dónde anda». Sentéme entonces por espacio de un año, triste el corazón, llorosos los ojos, hasta que llegó la fiesta de Curbán, y mandé al mayoral que me apartase una vaca gorda, que no era tal, sino la esclava que esta gacela embrujara. Dile yo orden al mayoral de que la sacrificara y desollara, y no halló en ella carne ni sebo, sino la piel y los huesos, por lo que me arrepentí de haberla sacrificado. Cuando ya el arrepentimiento era excusado, y se la di al mayoral y le dije: «Tráeme un becerro gordo». Y él fue y me trajo a mi hijo embrujado en forma de becerro. Al verme el becerro luego rompió su cuerda y se vino hacia mí y empezó a revolcarse en el suelo con quejidos y lloros de mucho sentimiento. Sobrecogióme entonces la piedad y fui y le dije al mayoral: «Tráeme una vaca y deja este becerro en paz». Pero al llegar aquí, sintió Sharashat venir la aurora, y cortó el hilo de sus no tasadas palabras. Díjole entonces su hermana: «Oh, y qué sabroso tu cuento, y qué ameno y deleitoso y placentero». A lo que ella respondió diciendo: «Pues, ¿qué es esto comparado con lo que podría contaros la noche siguiente, si vivo y el rey me da su permiso?». Díjose entonces el rey para sus adentros: «Por Alá, que no la mataré hasta no oír el final de su cuento». Siguieron pues aquella noche hasta la mañana abrazados, y luego salió el rey y se dirigió a la cámara de justicia y subió allá al visir, preocupado con su mortaja bajo su sobaco. Administró el monarca justicia y nombró y destituyó hasta el cabo del día, y no sabía nada el visir de lo que ocurría, y estaba maravillado hasta el colmo de la maravilla, hasta que al fin desgranóse el diván y entróse en su alcázar el rey Shariar. Y la noche siguiente díjole Duniasat a su hermana Sharasat: «Termínanos tu cuento, que era el cuento del mercader y el genio». Díjole Sharasat: «Con alma y vida lo haré, si su venia me da el rey». Y el rey le dijo: «Cuenta». Entonces dijo ella: «He podido saber, oh monarca, el afortunado, el dotado de vista y bien intencionado, que cuando el mercader del cuento vio el llanto del becerro,
Llenósele el corazón de piedad y le dijo al mayoral: guarda este becerro con el demás ganado y déjalo allí estar. Y diz que a todo esto maravillabas el genio que escuchaba de aquella maravillosa palabra. Dijo luego el tío de la gacela: oh señor de los reyes de los genios, todo eso sucedió y la hija de mi tío, que es esta gacela, lo estaba viendo todo y era testigo, y me dijo: sacrifica ese becerro que está gordito. Pero yo no acababa de decidirme a sacrificarlo, y le mandé al mayoral otra vez lo cogiese y se fuese con él. Pero al segundo día estaba yo sentado, cuando hete aquí que viene el mayoral y me dice: tengo, señor, que darte una noticia que te ha de alegrar, y a mí me valdrá albricias. A lo que yo le dije: bueno, pero ¿qué es ello? Díjome él: has de saber, oh el mercader, que tengo yo una hija que aprendió brujería cuando era niña, de una vieja que en nuestra casa había. Y cuando me diste ahora ese becerro, fui a verla y pasé con él a su aposento, y mi hija al verlo se veló el rostro y rompió a llorar, y luego echóse a reír y dijo: oh, padre mío, ¿tan en poco me tienes que entras en mi cuarto con hombres extraños? Díjele yo: pero ¿dónde están esos hombres extraños? ¿Y por qué lloras y ríes a un mismo tiempo? Y ella entonces me dijo: en verdad que ese becerro que traes contigo no lo es, sino el hijo de nuestro señor el mercader, solo que está hechizado, que lo hechizó la mujer de su padre, la cual hechizó igualmente a su madre, y esta es la causa de mi risa. Cuanto a la de mi llanto, lo es su madre, a la que mandó sacrificar su padre. Maravilléme yo al oírla, hasta el colmo de la maravilla, y no daba crédito al clarear de la mañana para venir a repetirle sus palabras. Al oír yo, oh genio, las palabras del mayoral, salía fuera con él, e iba borracho, y no de vino, sino de la mucha alegría y gozo que me entraran, hasta que llegué a su casa, donde su hija me acogió con el holgura contigo, y me besó la mano. Y el becerro vino luego y empezó a restregarse contra mi cuerpo. Díjele entonces yo a la hija del pastor: ¿es por ventura cierto lo que dijiste de este becerro? Díjome ella: sí, señor, tu hijo es, y el fruto de tus entrañas. Díjele yo entonces: oh, la mocita, si me lo desencantas, para ti será cuanto en mi casa tiene tu padre bajo su mano, de ganados y caudales. Sonrió ella al oírlo y me dijo: no ambiciono yo caudales, pero haré lo que pides con dos condiciones. La primera, que has de casarme con él, y la segunda, que he de embrujar a quien a él lo embrujó, y la he de atar, y si no, pido la inmunidad contra sus perfidias. Oído que hube, oh genio, las palabras de la hija del pastor, díjele yo: te lo concedo, y además cuanto hay en mi casa de caudales bajo la mano de tu padre. Y cuanto a la hija de mi tío, desde ahora su sangre te pertenece en modo lícito. Oído que hubo ella mis palabras, luego cogió una taza y la colmó de agua, y recitó sobre ella sus conjuros, y espurreó al becerro con el agua, diciendo: si Alá te creó becerro, sigue en esa forma y no cambies. Pero si estás embrujado, vuélvete a tu forma primera con la venia de Alá. Exaltado sea. Y hete aquí que el becerro se estremece y desencoge, y tórnase hombre. Yo entonces me abalanzo a él y le digo: cuéntame todo lo que hizo contigo y con tu madre, la hija de mi tío. Contóme él todo lo sucedido desde el principio al fin, y yo le dije así: he aquí, hijo mío, que Alá escribió tu liberación y tu derecho vindicó. Luego, oh genio, procedí a casarlo sin tardar con la hija del mayoral, y ésta después hechizó a la hija de mi tío en forma de esta gacela, y acá venía yo con ella, cuando vi a estos hombres reunidos y les pregunté el motivo, y ellos me contaron lo que a este mercader le había sucedido. Yo entonces me senté a ver lo que pasaba, y esta es toda mi historia, sin que haya que añadir más. Dijo entonces el genio: tu historia es en verdad interesante y te concedo el tercio de tu sangre, de su sangre. Adelantóse entonces el tío de los dos perros, los galgos, y díjole al genio: has de saber, oh señor de los reyes de los genios, que estos dos perros galgos son mis hermanos, cuyo soy el tercero. Y murió mi padre dejando 3000 dinares, y abrí yo una tienda de mercader para en ella comprar y vender. Y se fueron mis hermanos a viajar con sus mercaderías y estuvieron ausentes por espacio de un año con las caravanas, y luego volvieron sin traer nada. Díjeles yo entonces: ¿no os aconsejé yo, hermanos, que no emprendieseis ese viaje pintándoslo como innecesario? Echáronse ellos a llorar y me dijeron: fue Alá el poderoso, el glorioso, quien así lo dispuso, hermano nuestro, y esas palabras tuyas no nos sirven ya de ningún provecho, pues nada en absoluto poseemos. Cogílos yo entonces y me los llevé a la tienda, y después pasamos al baño público los tres.
y los vestí de vestidos magníficos, y comimos yo y ellos mano a mano, y yo les dije, hermanos, voy a hacer las cuentas de las ganancias de mi tienda año por año, y las partiremos por igual entre nosotros, sin tocarle al capital. Hice pues las cuentas de las ganancias de mi tienda, y el balance arrojó a mi favor un saldo de 1000 dinares. Di las gracias a Alá el poderoso, el glorioso, y me alegré hasta el colmo de la alegría, y repartí con mis hermanos las ganancias en forma equitativa. Seguimos luego juntos unos cuantos días, hasta que al cabo pensaron mis hermanos salir de viaje y me porfiaron para que los acompañase. Pero yo me resistí diciendo, ¿qué provecho sacasteis de vuestro viaje anterior para que me lo pudiese prometer yo? Insistieron ellos en su tema, y entonces yo dejé de comer a su mesa y me estaba en mi tienda vendiendo y comprando, y así se pasó todo un año. Y ellos machacaban e insistían siempre en lo del viaje, y yo me resistía, y diz que 7 años se nos fueron en este porfía. Hasta que al fin acabé por ceder y les dije, bueno, hermanos míos, accedo, pero antes vamos a contar lo que en la tienda tenemos de dinero. Hicímoslo así y contamos los caudales, y vimos que ascendían a 6000 dinares. Y fui y les dije a mis hermanos, vamos a enterrar la mitad del dinero debajo de tierra para que nos sea de utilidad si nos ocurre un contratiempo, y tomemos cada uno 1000 dinares y nos apañaremos con ellos. Dijeron mis hermanos, bien pensado. Tomé yo entonces el dinero y lo hice 3 partes, y les di a cada uno de mis hermanos 1000 dinares, y soterré los 3000 restantes. Aprestamos después mercaderías y alquilamos un barco, y a él trasladamos nuestras cosas y navegamos en él por espacio de todo un mes, hasta que al cabo fondeamos en un puerto y vendimos allí nuestros géneros, ganando 10 dinares por cada dinar. Luego nos dispusimos a hacernos nuevamente a la mar, cuando he aquí que en el puerto encontramos una jovencita vestida de harapos, la cual se llegó a besar mi mano y me dijo, Señor, si por ventura puedes dispensar favor y merced, hazlo conmigo, que yo con creces te lo pagaré. A lo que yo le contesté, poderoso soy a dispensar beneficio y merced, y aunque no me lo pagares, te los dispensaré. Pues entonces, dijo ella, tómame, señor, por esposa, y llévame contigo a tu patria, que yo a cambio de eso te daré mi alma. Hazme esa merced, que soy de aquellos que cuando reciben un bien o un favor, luego lo recompensan, y no te engañe mi presente, estando de miseria. Al oír yo sus palabras, se me enterneció de piedad el corazón, por motivo de algo que quería Alá el poderoso, el glorioso, y tomé a la mujer y la vestí, y le habilité lecho en el barco, lecho bonito, y volví a ella mi rostro y la honré en miles de modos. Reanudamos luego de eso nuestra travesía, y diz que mi corazón enamorárase de ella con amor grande, y me sucedía no apartarme de su lado ni de noche ni de día, y desatendía por atenderla a mis hermanos, los cuales concibieron celos, y me cobraron envidia por mis caudales y abundancia de mercaderías, y ponían sus ojos en mi hacienda, y deliberaron al fin sobre mi muerte y la usurpación de mis bienes. Y dijeron, matemos a nuestro hermano, y de esa suerte seremos dueños de cuanto posee. Y los alucinó el Satán, pintándole su acción con los más bellos colores, según suele hacer el engañador. Llegáronse pues a mí, que yacía dormido al lado de mi esposa, y me cogieron y arrojaron al mar sin la menor piedad. Pero mi esposa se despertó, y en el acto dio un estirón y se transformó en un genio hembra, y cargó conmigo y me subió a una isla, y luego se fue de mi lado y estuvo ausente una hora de tiempo, pasada la cual, a eso del amanecer, volvió a mi vera y me dijo, yo soy tu esposa, la que cargó contigo y te salvó de la muerte, por permisión de Alá, glorificado sea por toda una eternidad. Ya has de saber que yo soy una genio, que, al verte, luego te amó mi corazón, y soy creyente en Alá y en su enviado. Bendígale a Alá y le dé la paz. Tú, en el estado en que me viste, te casaste conmigo, y yo ahora te he librado de morir ahogado, y les he cogido tirria a tus hermanos, y no hay más remedio sino que he de matarlos. Oído que hube su relación, maravilléme y le di las gracias por su buena acción, y agregué, cuanto a lo de matar a mis hermanos, no está bien. Luego le referí lo que con ellos me ocurriera desde el principio al fin. Oído que hubo ella mis palabras, dijo, esta misma noche iré hasta ellos volando y hundiré en el mar su barco y los haré perecer a ambos. Pero yo le dije, por Alá, no lo hagas, que ya dice el refrán, oh tú, que maleficias al que te malefició, harto tiene el malo con su acción. De más que ellos, pese a todo, son mis hermanos. No hay más remedio, sino que he de matarlos, dijo ella, y todo cuanto hice por disuadirla resultó vano.
Cargó pues conmigo a cuestas y remontó el vuelo, y fue volando hasta llegar a la azotea de mi casa, y allí aterró y me dejó en el suelo. Abrí entonces las puertas y saqué lo que enterrara debajo de tierra, y abrí mi tienda, después de saludar a la gente, y me puse a comprar mercaderías y a venderlas. Llegada que fue la noche luego, entré en mi casa, y allí me encontré atados a estos dos perros que al verme vinieronse a mí llorosos y apegándoseme al cuerpo. Pero enseguida acudió mi mujer diciendo, ahí tienes a tus hermanos cambiados en perros. Yo al oírla pregunté, ¿quién hizo esta mala acción con ellos? Y mi mujer me contestó, has de saber que yo llamé a mi hermana, y ella hizo lo que hizo con tus hermanos, y no se verán libres del encanto hasta cumplidos los 10 años. Así que ahora voy en busca de ella, que los desencantará, pasados que sean esos 10 años. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Vi luego a este joven y me refirió su percance, y no quise irme de aquí hasta ver en qué paraba el lance. Luego de oírlo el genio dijo, en verdad que tu historia es interesante y te concedo el tercio de su sangre. Adelantóse luego el tercer jeque, el de la mula, y dirigiéndose al genio hablóle así. Voy a contarte una historia todavía más interesante y extraordinaria que la que acabas de oír, pero me has de conceder el tercio restante de la sangre de ese mercader. Está bien, dijo el genio. Después de lo cual díjole el jeque al genio. Oh, sultán y caudillo de los genios, has de saber que esta mula es mi mujer, y salí de viaje una vez y estuve ausente de ella todo un mes. Luego que di remate a mi viaje, regresé a su lado y entré de noche en casa, y vi a un esclavo negro acostado con ella en mi lecho, y estaban ambos de palique y risa y besuqueo. Al verme ella, levantóse a prisa, y vino a mí con una alcuza, y en ella agua, y recitando unas fórmulas mágicas me espurreó con ella, diciendo, sal de esa forma en el acto y entra en la de un perro. Y no bien dijo eso cuando quedéme convertido en perro. Echóme luego de la casa y yo me salí por la puerta y empecé a correr sin parar hasta llegar a la tienda de un carnicero, y escurriéndome hasta allí me puse a roer los huesos. Al verme el dueño de la tienda me cogió y me metió dentro, pero no bien hube visto a la hija del carnicero cuando se tapó la cara con el verillo y dirigiéndose a su padre le dijo, ¿cómo es que vienes con un hombre extraño y entras con él en mi cuarto? A lo que díjole su padre asombrado, ¿dónde está ese hombre extraño? Y ella le contestó, en verdad, a ese perro lo encantó una mujer y yo tengo poder para desencantarlo. Cogió luego la joven una alcuza con agua y recitó sobre ella unas palabras, y me espurreó la cara, diciendo, sal en el acto de esa forma y entra en la de persona. Volví yo enseguida a mi primer estado, y le besé las manos y le dije, ahora quiero que hechices a mi mujer, como ella me hechizó a mí. Dióme ella entonces un poco de aquel agua y me dijo, cuando la veas dormida, viértele esta agua encima y se convertirá en lo que tú digas. Cogíla pues, dormida, y la rocié con el agua y le dije estas palabras, sal de esa forma y entra en la de una mula. Y en el acto quedó convertida en mula. Y esta es la que con tus propios ojos estás viendo, oh sultán y caudillo de los reyes de los genios. Volvióse luego el jeque a la mula y la interrogó diciendo, ¿es lo que digo cierto? Movió ella su cabeza y dijo por señas, sí, es verdad lo que cuentas. Luego que el jeque hubo terminado su historia, estremecióse el genio de placer y concedióle el resto de la sangre del mercader. El mercader volvió su rostro hacia los jeques y les dio las gracias, y ellos les saludaron, después de lo cual cada uno tornóse a su lugar.